Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 2 de junio de 2022. Tertulia miti-miti, la mitad de los integrantes acá, la mitad a distancia. Empiezo saludando a Cecilia, allá lejos, en Salto. Buen día. Buenos días, un saludo a todos. Sigo con Juan Pedro. Hola, buenos días para todos. Aprendí de sombreros, no sé nada de sombreros, algo más de sombreros. ¿Tú no usás sombrero? No. No. Bueno, desde la audiencia nos piden que mostremos los sombreros. Sí, dentro de un rato lo hacemos. Y capaz que hasta publicamos las fotos de los dos protagonistas con sus respectivos sombreros. Sí, hay que saber que Montevideo es un lugar terrible para usar sombrero, por el viento. Y la plaza esta ni te cuento. No te digo. Bueno, ¿y qué más? ¿Me falta algún saludo? A los que están acá. Esteban Valenti, buen día. Y Alberto Volonté, ¿qué tal? Por olvidarte de nosotros. Buen día a todos. Escuchame, buen día. pies caliente y cabeza caliente. El frío entra por acá y cuidado la frente, y los pies. Después podés andar aligerado de ropa. Podés ir desnudo. Mirá, bueno, qué receta peligrosa esa. Bueno, vamos a nuestra agenda de hoy, que empieza por acá y después sigue con temas internacionales. Mayo culminó con más del doble de homicidios que el mismo mes del año pasado. Según el diario El País, hasta el lunes 30 se habían producido 37 asesinatos, cuando en todo mayo de 2021 la cantidad fue 16. Mientras tanto, ese mismo día, el matutino de La Diaria contabilizaba aún más homicidios, 42 para este mes de mayo. Solo entre sábado y domingo pasados hubo un total de 8 homicidios, 5 de ellos en Montevideo, 2 en Artigas y 1 en Ciudad de la Costa, Canelones. Este tema ha caldeado el debate político. El próximo martes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrirá al Senado para responder sobre el incremento de los homicidios y otros factores de la situación en materia de seguridad pública, convocado por el Frente Amplio en régimen de comisión general. Bueno, ¿cómo han estado siguiendo este tema que obviamente ya ha estado en otras tertulias, pero con los números de mayo a la vista, qué dicen? ¿Quién toma la palabra en primer lugar? ¿Juan Pedro? ¿Soy yo? Dale. Y creo que como todos los uruguayos, con mucho dolor y mucha preocupación, creo que no podemos acostumbrarnos a estos datos claros que Uruguay es una sociedad violenta, en progresivo proceso de desarrollo de su violencia, en todos los parámetros, en su violencia social, en su violencia no política, por suerte, y hay que cuidar la violencia, el no desarrollo de la violencia política, pero el desarrollo de la violencia social, en la violencia intrafamiliar, y la cara más dura es esta sucesión de asesinatos. Estaba viendo comparaciones internacionales y Uruguay, dentro de América Latina, es de los países que anda con más de 10 asesinatos cada 100.000 habitantes. O sea, es de los países que tiene más índices de asesinatos cada 100.000 habitantes, mucho más que Argentina, que tiene la mitad, mucho más que Chile, que Bolivia. Entonces, poco a poco estamos ascendiendo en ese proceso, que es una línea que no comenzó ahora ni en pocos años, sino que es una línea, como dicen los historiadores, de larga duración. Y creo que tenemos que discutir el tema y ver que esto es la punta de un iceberg que evidencia determinados tipos de relaciones sociales que se naturalizan en varios sentidos. Sobre todo cómo resolvemos los conflictos los uruguayos, cómo hay un nivel de exclusión que habilita que la no presencia del Estado, y esto lo vamos a retomar cuando hablemos de Colombia, la no presencia del Estado y de políticas públicas y de integración social, la segmentación social, tiene como consecuencias el desarrollo del crecimiento de la violencia, en sus aspectos de no trabajo, en sus aspectos de marginación económica, de marginación cultural, de marginación de proyectos de vida que termina estableciendo y estallando en la violencia. Así que veo con muchísima preocupación y creo que esto merece políticas públicas y, como siempre, acuerdos de larga duración y no visualizo que el gobierno esté percibiendo el tema. Veo con estupor las declaraciones del senador Domenech culpabilizando, indicando al consumo de marihuana como uno de los elementos, algo que no tiene ningún sostén ni científico. Con estupor vi que un integrante del gobierno plantea las cosas por ese lado y veo que, bueno, lo que el gobierno actual pensó que era más sencillo, no es tan sencillo y merece pensar a políticas de por lo menos en una mirada país a mediano plazo. Cecilia, estaba dejando el mate pronta para arrancar. A ver, sí, dale, te escuchamos. Sí,
Yo en realidad varias cosas con respecto a el tema de fondo, que es el tema de la seguridad. Primero quiero reconocer que en la última tertulia que discutimos esto, que hace muy poquito, creo que fue a principios de mayo, que ya teníamos números altísimos, porque que se dieron un montón de homicidios en el mes anterior y a principios de mayo. Discutíamos esto y yo decía que, de acuerdo a la información que tenía, la seguridad no estaba en los primeros lugares de la preocupación de los uruguayos en las últimas encuestas. Me lo hacían saber ahí y después, obviamente, que yo fui a rectificarme y debo reconocer que sí, que en los últimos meses subió dentro de los problemas, después del económico, lo cual me parece que, sumado a todo esto y a que en esta tertulia que manejamos siempre los temas políticos y los temas de actualidad, venimos una y otra vez hablando de temas que tienen que ver con la violencia, evidentemente hay una preocupación grande. En el sentido del tema de fondo también, desde mi punto de vista, hay, y mirando un poco lo que fueron estos últimos homicidios tremendos, y de alto contenido de violencia, que creo que es lo que no podemos perder el foco de eso, ¿no? El alto contenido de violencia que tienen. Una de las cuestiones que me parece en un primer análisis separar como dos grandes problemas, que quizás habría que analizar el fondo, es el tema del narcotráfico, con la gravedad que tienen los homicidios que se dan en las cuestiones de quienes son delincuentes, ¿no? Y están en ese ámbito, y son homicidios brutales. Y por otro lado, el alto nivel nuevamente de homicidios o femicidios, pero que tienen que ver con los problemas intrafamiliares y la violencia intrafamiliar. Que es algo que no hemos podido nunca, todos los años terminamos alrededor de 30 y pocos, pero no bajamos de los 30 femicidios, y en este caso, en este año además se han dado homicidios de niños por parte de sus propios padres, y creo que no podemos mirarlo como un homicidio más. Por eso lo planteaba como una gran diferencia, más allá de otras circunstancias, pero como dos grupos que me parece de alta sensibilidad tenerlos en un análisis bastante individualizado. Sí, tú decís tener en cuenta esas diferentes, ¿cómo decirlo?, variantes de homicidios. Falta, claro. De problemática, claro, ¿no? problemática. Falta avanzar en la comprensión de por qué se produce esta acumulación, ¿no? Por qué se produce ahora semejante salto en esta materia, ¿no? Seguimos, a ver, ¿quién va? Esteban. Bueno, yo creo que hay dos grandes cosas que están cambiando la sociedad uruguaya. Una es esta, la otra es la redistribución de la renta y el capital. Ahora, estos 41 confirman una tendencia permanente, muy negativa, con una diferencia radical. El cambio de la distribución de la renta de capital es voluntario, es un proyecto político, económico e ideológico. No se puede hacer ese tipo de cambio sin que haya un proceso. No es un problema de maldad, no es que se hace por maldad, se hace por diseño básicamente ideológico. Ahora, no. Es decir, a mí si me dicen, pónganse de acuerdo sobre el tema de la política económica, le digo que es falso. Yo escuché una cosa que leíste vos el otro día de un oyente. Sí, un mensaje. Es imposible, porque partimos de cosas absolutamente diferentes y hay que reconocerlas. En el Uruguay no nos vamos a las cuchillas. Discutimos, debatimos duramente, etc. Esta es otra cosa. Este es un cambio que yo creo que tenemos que asumir, sumando, digamos, de dónde viene, porque viene de atrás, dónde estamos y hacia dónde vamos, que nos puede cambiar radicalmente el país. ¿Por qué? Porque esto es mucho más que una rapiña, que un hurto, es otra cosa. Además, esto cambia en la brecha de la sociedad, porque hay una brecha
en el valor de la vida, es decir, que en una parte de la sociedad uruguaya importante el valor de la vida haya disminuido radicalmente, excepto en la política, pero muchas otras cosas, que la droga tenga tal impacto de la peor manera en el tema pero no es en solo ese aspecto, el tema de la droga también, por ejemplo, tiene mucho que ver con la organización de determinadas zonas territoriales, el préstamo, las familias, todo eso. Entonces, nosotros estamos en presencia de un proceso que, primero, yo lo voy a hablar desde la izquierda, porque yo soy de izquierda, no lo estamos analizando todavía a fondo como tenemos que hacerlo. Es decir, para poder ir a un debate y a unas políticas conjuntas con el gobierno que se podrían hacer, porque ahí sí la preocupación es mutua, con una barrera. El tema económico tiene un gran peso, el tema social tiene un gran peso. Pero hay toda una enorme cantidad de zonas que hemos aprendido a los golpes, si no hemos aprendido somos demasiado troncos, y los uruguayos no lo somos en general, somos sutiles, que tenemos un enemigo común. No es que los que matan son ahora aliados de la izquierda y los que mataban antes eran aliados de la coalición multicolor de centro derecha o de derecha. No, son enemigos. Entonces, si no hay detrás un análisis desde el punto de vista también universitario, también científico, también de experiencias comparadas, también de propuestas, etcétera, y también de actitudes. La actitud es esta, vos podés analizar lo que quieras, lo tiene que hacer, porque para el futuro tenés que tener una respuesta que no es que vas a patrullar mejor la ciudad. Comentarios de oyentes. Javier pregunta, ¿hubiera pasado lo mismo con Larrañaga? Si Larrañaga continuaba como ministro, mi respuesta es sí, el gran problema no es un problema de ministros. No, hubiera sido más lento. Otra oyente, Alicia, dice, la violencia en este momento es un fenómeno mundial. En nuestro país la facilidad para obtener armas de fuego aumentó y ahí hay un factor a tener en cuenta. Y hablando de lo que pasa en otros lados, Álvaro pregunta si estamos observando al presidente de El Salvador, embarcado como está en su combate a las pandillas. No es un buen fenómeno mundial con los índices de crecimiento de Uruguay en absoluto. Alberto. Sí. Me interesó mucho lo que dijo Esteban en este sentido. Hay temas donde es muy difícil ponerse de acuerdo, como por ejemplo la distribución de la riqueza, punto. Pero hay temas que es imposible no ponerse de acuerdo, por lo tanto carga una inmensa responsabilidad a los que no hacen el acuerdo. Las tan mentadas políticas de Estado tienen que partir de esto. El mundo, en este caso el político, bueno, puede ser que tienen las responsabilidades, son electos, en fin, y además los que no son electos son designados por los electos, hablan de coaliciones, por ejemplo, de acuerdos, y no se dan cuenta con que acuerdos es muy difícil lograr en la mayoría de los temas. Lo que tienen que encontrar son los 3, 4 nada más en que tienen obligación de ponerse de acuerdo. El primero es la seguridad, absolutamente, porque, y tomo una palabra tuya, porque el espacio que va ganando hoy la inseguridad es muy difícil después recuperarlo. Y es un tema de una guerra, es decir, se ocupa un territorio, se hace la trinchera y después la guerra se corre de zona, pero tú ya perdiste de 187.000 kilómetros cuadrados, 4.000. Había de ejemplo. Entonces, acá, cuando se dice el gobierno, por este gobierno, o el anterior, que hoy es oposición, o la derecha o la izquierda, yo en este aspecto no creo que sean temas ni de este gobierno ni del otro. Ahora, si políticamente quien es hoy gobierno, mi partido, el Blanco, si quien es hoy gobierno, criticó, pero en forma feroz, al anterior gobierno todas sus políticas de seguridad, asume una responsabilidad. Pero a su vez hoy la oposición le devuelve con la misma moneda, con total casi ferocidad,
ataca todas las políticas o decisiones de seguridad. Creo que se equivocaron los dos. Este gobierno, ¿Crees que se cuando fue equivocaron oposición, los dos. Ajá. Este gobierno cuando fue oposición y esta oposición que quiere volver al gobierno y que piensa que como le dio rédito, yo creo que no. A veces se subestima a los votantes. Los votantes son superiores a los dirigentes. No. El Frente no tiene que preocuparse en tal tema o cual porque perdió. Sabrá encontrar la razón. Pero lo que tenemos que ponernos de acuerdo es seleccionar como primer tema, y termino aquí, Emiliano, en esta parte, que dentro del tema de la inseguridad, que es un cúmulo de cosas donde están los factores sociales, la exclusión, la pobreza, ni discutir que existe, pero que el narcotráfico, que tiene un poder económico, que dentro de Estados Unidos el poder del narcotráfico hace temblar a los grandes poderes económicos dentro del país, que es el máximo concentrador de riqueza. Entonces, ¿por qué no aceptamos que acá tenemos un enemigo? Y no quiere decir que si combato el narcotráfico solucione los problemas de la violencia, porque también en el tráfico yo dejé de manejar, pero manejo habitualmente gente de clase media que va en coche y hay que ver cómo reacciona, con qué mal humor, y eso en el Uruguay no existía. Acá está entonces la discusión también sobre la política metida en estas discusiones, los enfrentamientos políticos, los manejos políticos del problema de la inseguridad. Juan Pedro. Sí, yo, desde el punto de vista moral, ciudadano, comparto lo que plantean tanto Esteban como Alberto, en el sentido de que todos estamos absolutamente... no hay espacio para la discusión en contra de los problemas de seguridad. Pero también quiero complementar que se hacen difíciles esos acuerdos si no se fortalecen con otras áreas de trabajo social que hagan posible que las principales causas de estos procesos, que son algunas de ellas de fuerte carácter delictivo, de bandas de narcotraficantes, que necesitan un trabajo policial específico, en eso estaríamos todos de acuerdo, pero conjuntamente también con el desarrollo de políticas sociales y de políticas de atención y políticas de desarrollo y políticas de empleo que hagan posible que miles de uruguayos que están quedando por fuera de el proceso de circulación social se integren a la sociedad, a los espacios sociales comunes. Porque si uno ve el mapeo de dónde se realizan estos procesos, de dónde nuestros jóvenes son carne de cañón de las bandas de narcotráfico, de dónde se procesan, coinciden con los indicadores de pobreza, coinciden con los indicadores que son los jóvenes que menos finalizan los estudios formales, que coincide que son los jóvenes y que son las familias que tienen menos acceso a políticas sociales y políticas de empleo y políticas culturales, bla, bla, bla. Me parece que en ese sentido ahí también se da un marco de discusión de qué modelo inclusor e inclusivo de país tenemos. Y aparte me parece otro elemento fundamental de cómo construimos un discurso ciudadano donde ese proceso, por ejemplo, que se ha dado de hiperinflación de las penas, de desarrollo de una mentalidad punitivista donde creemos que la solución es construir más cárceles, más aumento de penas, bueno, hemos aumentado las penas, hemos aumentado la cantidad de cárceles, hemos aumentado la cantidad de plazas en las cárceles, ha aumentado significativamente el presupuesto en seguridad, sin embargo los problemas se siguen desarrollando. Entonces, hemos golpeado en los distintos gobiernos, creo que en clavos equivocados. Entonces, me parece que la articulación, por supuesto, el combate fragrante al delito, a las organizaciones delictivas y mafiosas, eso es indudable, pero conjuntamente con políticas culturales, educativas, territoriales, que hagan posible volver a encontrarnos y volver a construir ciudadanía, que es uno de los puntos centrales, que no es la receta mágica, pero cualquiera de estos cambios solo se pueden ser imaginables a largo plazo. Cuando digo plazo, digo de 15 a 20 años. ¿Qué querías agregar a lo que decía Juan Pedro? A corto plazo, hoy hay que empezar a encontrar soluciones. Porque las muertes, los ataques,
la corrupción de la droga es hoy. No puedo encontrar una fórmula que me dé una solución con grandes políticas sociales imprescindibles, con mejor distribución de riqueza, con empleo, con todo eso, por supuesto, pero eso sí, recién se va obteniendo con el tiempo. Ahora, y habrá que hacer un esfuerzo conjunto también para lograr todo eso, sin mirar gobierno, oposición, derechas o izquierdas. Pero voy a lo concreto hoy quien nos escuchan, Emiliano, quieren una solución hoy, para lo cual voy a poner un caso concreto. Está de moda ahora la política internacional, ¿verdad? El próximo tema, vamos a hablar de eso. Ustedes escucharon que los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que tienen, Venezuela hoy no está, que tienen fronteras comunes, hayan hecho un gran acuerdo para blindar fronteras. ¿Lo han escuchado? No. Entonces, la primera cosa que debemos saber, práctico, no se necesita ser un experto en seguridad, no. Si se blindan las fronteras, por ejemplo, para el Uruguay, si se llega a un acuerdo de blindaje entre Argentina, Brasil y Uruguay, porque con Paraguay no tenemos frontera. Bueno, vienen en aviones. En aviones. Precisamente, hace poco, 48 horas, un experto paraguayo decía que el problema del cielo paraguayo estaba abierto, para lo cual pedía reforzar en esas técnicas nuevas, radares, etcétera. Pues blindemos el cielo. Ahí está el tema. Entonces, lo que yo quiero decir, que el narcotráfico, y voy a poner un ejemplo, hay muchachos y muchachas, y a veces estudiantes, que están trabajando y ganan aceptablemente bien, pero lo que le pagan, lo que le llegan a pagar por trabajar, porque lo toman como un trabajo, lleva este paquetito de aquí allí, lo que le llegan a pagar supera aún a lo que es el atractivo del dinero, que no es corrupción en este caso. Es un muchacho que está trabajando, que tiene unos mangos, que está estudiando, pero de repente en el barrio ve esto y es... Entonces, ese tema no es fruto de una decadencia social y de malas políticas de distribución de gobiernos anteriores o de este gobierno. Este es un fenómeno nuevo, que tiene mucho dinero y que distribuye el dinero. No es un fenómeno totalmente nuevo, ¿no? Está afirmándose, está pisando acá desde hace años. Bueno, yo ha ido creciendo, ha ido... está bien, Emiliano, pero digamos nuevo, digo de hace 50 años para acá. En una sociedad, un fenómeno nuevo es algo que apareció en los últimos 50 años, o 30. Cecilia. Sí, yo creo que mientras se siga tratando el tema de la seguridad como un asunto que puede ganar una batalla electoral, este país no va a tener solución. Y en eso me parece que a todo el mundo le cabe la responsabilidad de los actores políticos. Creo que tiene que ser parte de una conformación de una política pública. Y yo sigo insistiendo y de acuerdo al también un poco lo que uno ve en la práctica del derecho, es que el narcotráfico desde hace varios años ha ingresado en nuestro país, mucho ha ingresado por la frontera brasilera, también en Montevideo se dan otras situaciones y se ve con claridad y están establecidos en algunos lugares que también se sabe y se conocen. Y si no se lo corta, vamos a quedar como otros países de Latinoamérica que llega a un punto que ya no pueden con ese fenómeno. Por lo tanto, creo que tiene que ser el tema no sé si habrá o no un acuerdo político, pero tiene que ser un gran tema de política pública. Y comparto que debe después, dentro del esquema de las políticas sociales, de las políticas públicas, no lleva solamente un elemento, ¿no? Tiene un montón de cuestiones integrales que tienen que darse. Por esto mismo, que creo que lo que decía Alberto es parecido a lo que decía Juan Pedro hace un rato, o sea, los fenómenos sociales que tienen que ver con esto y que
y que existe con un nivel de delincuencia como es el narcotráfico, cambios en la sociedad que son negativos y que por lo tanto, sacando el elemento central, que no es fácil, obviamente se pueden revertir esos cambios negativos que tienen que ver con esto. Y por último, lo que quería decir es que el enfoque desde mi punto de vista no tiene que ir desde un análisis porque hubo 41 muertes o 42 o porque hubo 20. Porque mañana, si el mes que viene, por ejemplo, baja el número de homicidios, parece que no va a importar el tema. Yo creo que por el contrario. Este tema hay que sostenerlo hasta que se encuentre una solución, porque no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de calidad. Y tendríamos que exigirle al gobierno todo, y en esto digo todos, gobierno y oposición, a que busquen rápidamente medidas. No creo que sea criticando sin aportes, creo que tiene que estar con aportes. Y desde la oposición y desde el gobierno también, y desde la coalición, que además tiene varias miradas distintas. Ahora, ¿es posible eso? ¿Es factible que en esta materia termine habiendo colaboración, coordinación? ¿Es posible? No, yo creo que es muy difícil. Tiene que haber un cambio. Es decir, simplemente las cifras no van a llevar a un cambio de actitud. Es así. Las cifras son muy importantes. Cifras de asesinato en cualquier lugar del mundo, cualquiera que estudie criminología sabe que los delitos más graves son los que dan el estado de situación. Y que en el Uruguay lo que ha pasado es un crecimiento permanente, donde se conjuga la mayor actividad por la salida de la pandemia con el narcotráfico, ¿tá? Y con una cosa que me parece que es un error gravísimo, es creer que esto se resuelve a policía pura. No se resuelve a policía pura. Se puede mitigar, pero tiene bases y causas tan profundas que solo pensarlo desde el punto de vista policial es un error. Lo que pasa es que es un problema urgente, muy urgente. Entonces, a veces los problemas urgentes plantean la necesidad de soluciones urgentes que no son fáciles. Entonces, yo creo que también asumiendo de que este es un tema que tendría que ser una política nacional, porque Uruguay tiene una cultura como para hacerlo. Otros países no la tienen. Como no tiene una cultura, y está bien que no la tenga en materia económica, porque estamos hablando de otra cosa, y está bien que los temas sociales se enfoquen de manera diferente, aunque este gobierno a los golpes fue aprendiendo que hay políticas de asistencia social que hay que aplicar porque no hay manera de evitarlo. Basta darse vuelta por la calle y ver cantidad de gente en la calle. Pero acá hay un problema que es el siguiente. Tenemos que encarar. Lo primero que se hace en política es establecer los puntos clave. Porque cuando uno quiera resolver todo, no va a resolver nada. No va a resolver nada. Entonces, digamos, nosotros tenemos que tener una política a corto plazo que implica ciertas medidas, aprendiendo de una cosa. La LUC no fue solución, eso está claro. Hace 23 meses que está y no, eso fue solución. Y no fue tampoco, y la policía no se desmadró, en absoluto. No hubo gatillo fácil, es cierto. Y sin embargo, el problema sigue ahí. No es por asesinatos de policías contra ladrones que estamos. No es lo que pasa en las favelas de Río. No es lo que pasa en Estados Unidos, donde se desmadró porque un tipo de 18 años se compró 2 fusiles de asalto y hizo una masacre. Y ayer hizo otra en Oklahoma. Por eso a mí la ley de control de armas me parece, buscar el reloj abajo del farol cuando se perdió en la oscuridad. No lo vamos a encontrar. ¿Ah? No lo vamos, y me gustaría discutir. Pero ¿qué pasa? Porque el tema de las armas es el segundo tema mejor manejado por los mercados a nivel mundial. ¿Sí? Vos hacés más difícil conseguir armas, suben los precios. Es como la droga, bueno, que es entonces, el primero. Entonces, ¿decías? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver, ponernos de acuerdo, las cosas que podemos hacer con urgencia, que son varias, ¿no? Que no van a resolver el problema de fondo, porque este no tiene solución a corto plazo. Ya alcanzó un nivel, vamos a asumir un diagnóstico que todos lo tenemos. Ya asumió un nivel que superó lo que todos se preveíamos, absolutamente. Y superó las medidas que se adoptaron. Entonces, medidas a corto plazo, medidas a mediano plazo y una visión estratégica.
que es clave porque los anteriores escalones tienen que ver hacia dónde apuntamos. Que puede ser que tengamos medidas estratégicas diferentes, puede ser también. Ahora, ¿qué pasa? El Uruguay, si sigue explicando el gobierno que el problema es el narcotráfico y con eso está resuelto, no vamos a avanzar un centímetro. Si el otro problema es si bajó la rapiña y, como lo escuché al presidente o al ministro, también. ¿Por qué? Sí, lo que destacan desde el gobierno es que el problema está concentrado en los homicidios y otros delitos, por el contrario, están bajando, ¿no? Y sigue, no, pero están subiendo, no están bajando. Se estancaron y empezaron a subir de nuevo. ¿Tá? Es decir, no tomemos la foto, tomemos la película. Entonces, yo creo que el que gobierne, o el que gobierna, y el que quiere gobernar lícitamente, totalmente, es la base de la democracia, ¿no? Tiene que pensar en analizar el tema de la delincuencia y dentro de eso de la violencia y las causas de eso, el narcotráfico, que es un fenómeno particular pero que es esencial, lo tiene que analizar con otra profundidad, con otro tipo de mirada, donde se van a sobreponer zonas. En esa zona donde se sobrepongan, tratar efectivamente de dar una respuesta de toda la sociedad. Yo digo inclusive no solo el mundo político, el mundo sindical, el mundo religioso, el mundo educativo, el mundo de la sociedad civil. Hay que pensarlo, porque el problema es que nos está cambiando no la vida solo de los que están peligrando permanentemente de ser morir por diversas razones geográficas. Nos está cambiando el concepto de la vida, nos estamos acostumbrando que prendía la televisión y la primera media hora es de crímenes horrendos. Vamos cerrando. Cada vez peores. Por hoy, ¿te quedaba algo a Juan Pedro? ¿Le quedaba algo a alguno de ustedes para este abordaje de hoy? Repito. Sí. Una pequeña cosita, estoy de acuerdo con lo planteado por los tres compañeros. Creo que hay medidas, junto con medidas a largo plazo, creo que hay medidas urgentes. Una de ellas tiene que ser ya la articulación del sistema los prestadores de salud, que están totalmente desarticulados en territorio y particularmente con los temas de salud mental. Otro tema tiene que ser necesariamente la atención a las víctimas y la posibilidad de ofrecer víctimas y lugares de alojamiento a víctimas de violencia de género y violencia domésticas, el desarrollo de lugares de atención a víctimas de femicidio, de víctimas particularmente a víctimas de violencia de género. Tiene que haber un plan educativo inmediato de abordaje del tema, desde educación inicial hasta la universidad, donde, como decía Esteban, se aborde el tema y se vea el tema de la convivencia. Tenemos un sistema educativo que atiende a casi 1 millón de asistentes, por lo tanto, el efecto, o sea, la acción puede ser inmediata y tenemos la musculatura social para hacerlo. Yo creo que no todo es una cuestión de dinero, es simplemente poner la prueba hacia ahí, me parece. Alberto, tu cierre. Tenemos una solución para hoy de tarde, compartiendo todo lo que tú acabas de enumerar, educación y demás. Eso tiene que ser analizado con medidas también de cierta urgencia, pero sabiendo, como tú mismo lo has dicho, que tienen respuestas de mediano y largo plazo. Pero hoy lo que se tiene que hacer dentro de la inseguridad es determinar el primer y más importante factor de inseguridad. La LUC no es que no haya dado buenas respuestas, da respuestas complementarias, pero esto, como dijo Esteban, no es un problema de más policía en la calle patrullando, porque esto es que al país le ingresa la droga, acá no se fabrica droga. Este país tiene droga y entra por la permeabilidad de nuestras fronteras y el cielo. No es que yo esté buscando una solución. Que hemos puesto mucha plata y muchos efectivos. Hemos puesto mucho, pero y no pasó nada. Yo precisamente, no voy a dar una solución, porque la solución la tienen los responsables del gobierno. Digo que esto escapa a un tema local que es internacional. Y cuando el Mercosur dicen que no funcionan, ahí tiene un tema para que funcione el Mercosur. Un gran acuerdo de seguridad donde se blinden las fronteras. Hay visiones totalmente diferentes. Pero entre Paraguay, Brasil y Uruguay. Es decir, si yo dijera que la visión del gobierno uruguayo es parecida a la del brasilero,
salgo corriendo. No es, no me habré sabido explicar. Pero mirá que 21 muertos No me en una- habré sabido explicar. Primero, una para favela. saber que algo no funciona, lo tengo que poner en funcionamiento y después decir, el motor se fundió a los 100 kilómetros. Dentro del Mercosur hay herramientas dentro del Mercosur que le pueden permitir a los gobiernos, primero hay que plantear el tema. Yo lo que he dicho, que no he visto plantear dentro del Mercosur una política de seguridad antitráfico, antidroga. Ese No punto- he visto plantearlo. Este punto si está- se plantea y fracasa, bueno, ahí de acuerdo. Pero ¿Sabes por qué no se plantea? doy Este por punto, fracaso. este punto que introduce Alberto está interesante, no figura en la agenda, no lo hemos visto discutido en acá, por ejemplo, en el ¿Sabes sistema por qué? político, ¿Sabes por qué? en las apariciones públicas de Porque los todos saben dirigentes y de los que gobernantes. ¿no? Existen posiciones totalmente diferentes. Sin embargo, yo a mí no me gusta citar fuentes, porque no es mi estilo y además no es mi papel. Me consta que en este momento, cuando a los países le cuesta tanto ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la libertad comercial que pueda tener cada uno de los miembros cuando piden políticas comerciales comunes. Como eso no funciona, pues caramba, tienen un gran tema para ponerse de acuerdo. Tú decís que Pero hay que plantearlo que hay- el tema. Tú decís el que tema. tenés fuentes que te dicen que hay posibilidades de acercamiento ahí, Sí. en el Mercosur. Sí. Bueno, Ajá. yo tengo Bueno. fuentes de que públicas de que las visiones son Bien. totalmente diferentes. Volvemos sobre el tema, obviamente, lo recuperaremos en otra tertulia en los próximos días. Les agradezco a los oyentes que han estado mandando sus mensajes, hay aportes muy interesantes ahí, vamos a recopilarlos. Como vieron, no hubo margen para que yo leyera muchos, tal cual se fue dando la conversación acá en la propia mesa.